Bueno, a esa edad, cuando ocurrió eso, yo me hacía el fuerte y no trataba de sentir lo menos posible. Hola, bienvenidos a Simplemente Humano. Mi nombre es Uriel y hoy vamos a hacer un recorrido sobre la vida, lo que nos pasa a diario, análisis desde mi punto de vista, lo que tengo aquí en mi cabeza y, bueno, demostrar que somos simplemente humanos. Bueno, a continuación vamos a leer una frase de Marco Aurelio que tiene que ver con lo que vamos a hablar y ver en este video. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Hoy vamos a analizar un poco sobre la vida, sobre la muerte y por qué tenemos que vivir todo al máximo. Porque el día de mañana no sabemos si estamos. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de experiencias sobre la muerte, sobre la vida. Comenzando con una experiencia que tuve yo, que era chiquitito y tenía entre 5 o 6 años. Y me acuerdo que tuvimos que viajar a Arica de emergencia porque mi abuelita estaba mal y finalmente terminó falleciendo. Mi mamá estaba mal, mi familia igual, obviamente, pero yo tenía 5 o 6 años, entonces no comprendía lo que pasaba, los veía todos, algunos llorando, otros compartiendo con amigos, porque en los funerales lo que pasa es que llega gente que no se veía en hace tiempo y veía entre alegría y tristeza, y eso para mí era muy confuso porque decía, la muerte debería traerme tristeza, pero yo veía a algunos riendo, sonriendo, entonces yo decía, ¿por qué? Y también me llamaba la atención de por qué moría, por qué ocurría esto, por qué murió a esa edad. Y me preguntaba yo, ¿moriré yo a esa edad? ¿O moriré más joven? Esa fue la pregunta que me hice cuando tenía 5 o 6 años, una persona inocente, muy inocente. Bueno, continuando, dejando al Uriel de 5 o 6 años atrás, continuamos al Uriel de 16, 17 años que vivió una experiencia que lo marcó de por vida. Bueno, Uriel de 16, 17 años vivió una experiencia de un amigo de la escuela que él lo veía deprimido, pero simplemente yo pensaba que él, no lo sé, tenía problemas en su casa, algo así. Claro, los tenía, pero al nivel de lo que llegó esto, escaló, fue cuando él decidió quitarse la vida. Para mí eso fue muy impactante. Nunca había vivido algo así en mi vida y me llevó a cuestionar de por qué estábamos vivos. Y dije, si esta persona tiene el privilegio de estar viva y siendo joven, con tantas cosas por delante, con la belleza de este mundo que tenemos, del por qué se quita la vida. Simplemente eso dije, el privilegio de estar vivo. Y es fantástico. Entonces, esa marca que me dejó ese amigo que está descansando en este momento, la tendré para toda mi vida y la llevaré siempre en mi corazón. La muerte se me ha puesto enfrente a lo largo de mi vida. Desde que soy un niño de 5 años, en este momento lo que llevamos de video, hasta cuando tenía 17 años. Me dolió mucho y empecé a entender por qué los momentos tenemos que valorarlos con la gente que queremos, en ese caso con ese amigo. Por eso un consejo para mí, que siempre lo doy yo y lo aplico conmigo, es hacer esa llamada. Si ves a tu amigo que está muy deprimido, por favor, no dejarlo solo, conversa, invítalo a salir, agrégalo al grupo. Nunca sabemos lo que pasa por la cabeza del otro, mucho menos cuando están deprimidos y no quieren salir de casa. Continuando con otras cosas, vamos más al presente. Yo ahora mismo tengo 24 años. El año pasado, cuando tenía 23, ocurrió una situación que marcó mi vida para siempre, como lo hizo lo de mi abuela, como lo hizo lo de mi amigo, pero esto me marcó con mi familia paterna. Pasa que estaba terminando el año 2025 y lo que pasa es que estaba en clase simplemente, llegué de las clases y llamé a mi papá en la noche. Mi papá lo encontré que estaba mareado, él hablaba como muy mareado y simplemente mi mamá lo llevó al hospital. Yo pensé que estaba enfermo el estómago porque decía que le dolía el estómago y se sentía mareado.
Bueno, fueron a urgencia. Lo que pasa es que estaba muy mal, me dijeron que ingresó a urgencia mi mamá. Yo le dije, bueno, hablamos mañana en la llamada. Esa fue la última llamada que tuve en ese día. Hablamos mañana, papá. Mi papá me dijo, hablamos mañana. Al día siguiente, con los nervios que tenía, porque no sabía cómo estaba mi papá, o sea, simplemente yo sabía que él estaba como enfermo, no sabía el contexto. Y ocurrió que a las 6 de la mañana o a las 4, no sé, me llegó un mensaje, no lo vi. Lo vi en la mañana siguiente, porque a las 6 de la mañana me desperté. Yo a las clases entro a las 8:30, siempre me levanto a las 7, pero por los nervios desperté a las 6 de la mañana. Lo que ocurrió fue que me escribió, hijo, al papá lo van a operar. Entró a pabellón. Y yo sentí un miedo muy grande. Y aquí es cuando hice la diferencia de cuando tenía 17 años. Sentí un miedo tan grande que empecé a llorar y me lo permití. Permití sentir esa pena de decir, mi papá está en las manos de un médico. Lo están operando ahora y empecé a temblar. Decidí soltarlo todo y me sentí mejor. No como cuando tenía 17 años, que no me permitía sentir la pena, el dolor en mi corazón. Bueno, continuando, compré pasajes, viajé a Calama, porque soy oriundo de Calama, y estuve ahí. Bueno, fue estresante llegar y ver a mi papá entubado completamente. Fue la primera vez que yo veía a una persona así, y me tocó la mala suerte de que hubiera sido mi papá. Y bueno, esa fue una experiencia bastante fuerte. Me permití llorar con mi mamá. Nunca lo había soltado tanto. Sí había expresado mis sentimientos con mi mamá, pero nunca tanto como esa noche, cuando salieron a dar el informe de cómo estaba mi papá y me dijeron, lo más probable es que fallezca. Hay más probabilidad de que fallezca de que viva. Yo lloré tanto y dije, ¿por qué, mamá? ¿Por qué? Y mi mamá me respondió, siempre van a haber cosas en la vida que no nos vamos a poder explicar. Y yo decía, si mi papá es tan bueno, ¿por qué le pasa esto a él? Y eso me decía mi mamá. Hay cosas en la vida que nunca vamos a poder darle explicación. Me marcó tanto que simplemente no la puedo olvidar hasta el día de hoy. Bueno, continuando, todos los días fue una lucha. Eh, quedarnos, mi mamá iba más que yo un poco, porque igual yo estaba con mi abuelo, porque mi papá es el que cuida a mi abuelo. Y tenía que cuidar a mi abuelo un poco. De repente iba mi mamá, yo me quedaba con mi papá. Lo íbamos a visitar y todos los días era no saber qué nos diría el médico, esperar buenas noticias. Quizá al principio no eran tan buenas noticias, era como, tiene que estabilizarse, pero él estaba entubado y eso nos dejó perturbados porque era muy fuerte la imagen y además las máquinas sonaban y sonaban. Y rezamos tanto y tuvimos tanta fe que pasó como un mes y nosotros decíamos, ¿cuándo lo van a desentubar? Y nos decían, pronto. Sentía mucho miedo y como dije antes, yo dejé sentir mis emociones, las dejé fluir, lloraba, me sentía enojado, frustrado y lo hacía, no tenía problemas. Ahí fue cuando empecé a sentirme muy bien porque la presión que sentíamos era tan grande, pero cuando llorabas, cuando lo expresabas, cuando lo hablabas, en este caso yo con mi mamá, nos sentíamos muy bien y eso era bueno. Yo me hice cargo de mi abuelo con mi mamá mucho tiempo y bueno, fue difícil porque mi abuelo era harto trabajo y además que hay una señorita que lo cuidaba y entre todos tuvimos que hacerlo, pero con el peso de mi papá y el de mi abuelo se nos hizo mucho y el estrés se hizo muy grande. Ahí fue cuando empecé a notar a mi abuelo y la señorita que lo cuida también, que mi abuelo quería dejar de comer, dormía mucho y empezamos a notar que él igual se dio cuenta que no estaba mi papá, porque empezó a llamarlo, lo llamaba en la noche, gritaba su nombre y no dormía bien y al otro día no quería comer, no quería tomar agua y eso lo hacía. Entonces nosotros estábamos muy preocupados con eso. Bueno, ahí yo dije, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué le pasa a mi papá? Y lo único que pensé, dije, esto puede ser una prueba de Dios, si es que existe Dios. O simplemente nos tocó esto en la vida. Bueno, fuimos al hospital, costó que lo atendieran, llegó mi tía. Ahí ella se quedó, yo me fui a ver a mi papá, estuvimos ahí, conversé con él como normal, que lo iba a visitar y él me conversaba, y le conté lo que le había pasado al tata.
a mi abuelo y mi papá mandó a mi tía a hacer las cosas que correspondían. Y bueno, pasaron los días, unos 2 días, y le dieron el alta a mi papá. Fue una alegría tan grande. Pero ocurrió algo que cambió la vida. Mi abuelo falleció el mismo día que a mi padre le dieron el alta. Para mí esto es una de las experiencias más impactantes que he vivido. Fue como la vida me dio y al mismo tiempo me quitó. Me dio la vida de mi papá y me quitó a mi abuelo. La vida es dura. Ahí dije, esto es demasiado duro para mí. Demasiado duro para mi papá, para sus hermanas, para sus nietos. Son experiencias que jamás voy a olvidar, porque mi tía tiene una teoría que decía, mi abuelo le dio vida a mi papá. Entonces cuando mi papá salió del alta, mi abuelo se fue después de darle toda la energía a mi papá. Bueno, llorar, sentir el dolor es muy normal, obviamente. Acaba de fallecer mi abuelo. Yo dejé sentir eso. Lo sentí muy dentro de mí. El dolor, la pena, lloré. Fue muy fuerte. Lo dejé fluir por mi cuerpo. Porque sentir, llorar, reír, enojarse, es completamente humano.